Llegamos a la parte 11 del tema de el hipnotismo. Efesios 5:11 nos dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Y en el manuscrito 80 del 26 de agosto de 1904 dice, el hipnotismo de Satanás debe ser expuesto en su verdadera dimensión. Y esta parte 11 de este capítulo 12 es uno de los capítulos de esta serie titulada A las puertas del cielo. Cada vez estamos más cerca y el tiempo se va yendo como agua entre los dedos. Vamos a hablar un poquitito acerca del control de la mente que ejercen profesionales de la salud, por ejemplo los psicólogos, en sus pacientes, especialmente a través del hipnotismo. Y vamos a ver aquí alguna información acerca de ese asunto. Se nos dice en Consejos para la Iglesia, en el capítulo 60, en el Testimonio de Jesús, en el título Los milagros mentirosos de Satanás. Algunas ciencias como la frenología, la psicología y el mesmerismo, hipnotismo, son canales por los cuales Satanás se acerca más directamente a esta generación y obra con ese poder que caracterizará sus esfuerzos hacia el fin del tiempo de prueba. El poder que caracterizará los esfuerzos para destruir eternamente el mayor número de almas que les sea posible, se caracterizará porque será el hipnotismo, o sea, el control de las mentes de los seres humanos, ya sea utilizando agentes humanos o haciéndolo él directamente o sus demonios. Los trinos de los pájaros. Bueno, son las 5:38 de la tarde y cuando va comenzando a ponerse el sol, ellos hacen un verdadero concierto. Y a medida que el sol se va escondiendo, ese concierto de los pajaritos va disminuyendo. Y se va sustituyendo por un concierto de cigarras, de sapos y de grillos, ranas, grillos. La naturaleza es una cosa bellísima y a esta hora salen muchas ladillas. Bueno, sigue diciendo el texto, Consejos para la Iglesia, capítulo 60, Los milagros mentirosos de Satanás, página 601. No debería permitírsele a nadie que controle la mente de otra persona con la idea de que eso le proporcionará un gran beneficio. La cura mental es uno de los más grandes engaños que pueden practicarse con alguien. Yo sé, y Dios lo sabe, que hay psicólogos y hay psiquiatras y hay médicos que inocentemente tienen muy buena fe. Es verdad que pasaron por un proceso de varios años en el cual les colocaron en su mente, solo Dios sabe, cuánta cosa les metieron aquí en la mente. Imagínense, estudiando psicología, psiquiatría, lo que enseñan hoy en día en las universidades para ser un médico. Bueno, Dios tenga misericordia. Dios es justo y entiende cada caso de cada uno de ellos. Dios está bajo el control de toda situación en este mundo lleno de maldad y en todo el universo. Suspiro aliviado. En ese contexto,
si tú eres un psiquiatra, un médico o un psicólogo, o tal vez un pastor, que estás habituado a tomar el control de la mente de otra persona, de pronto no lo haces con el nombre de hipnotismo. Por lo general, el profesional que haga eso debe saber que está usando el hipnotismo, pero de pronto no lo ve de esa manera, pero está tomando el control de la mente de su paciente con la idea de que le proporcionará un gran beneficio. Aquí dice que no debería permitírsele a nadie que haga eso. Es Jesús hablando a través de la arcilla. Y si tú eres un profesional de algunas de estas áreas de mi iglesia adventista del séptimo día y tienes el testimonio de Jesús y crees en él, vas a creer lo que aquí Jesús te está diciendo. Si practicas eso de controlar la mente de tus pacientes, sea como sea. Aquí dice por qué. Vuelvo y lo repito. La cura mental es uno de los más grandes engaños que pueden practicarse con alguien. Es una injusticia. Dios tenga misericordia, me hace estremecer esto. Eso es un engaño. Se puede sentir un alivio temporal, pero la mente de la persona dominada nunca más será tan fuerte ni tan digna de confianza. ¡Wow! Imagínate una declaración como esas. Tremendo. Esa mente ya no llegará a ser tan fuerte como era antes, no lo seguirá siendo ni digna de confianza, ni tan digna de confianza. ¿Por qué? Porque generalmente, con la excepción de los casos en los cuales Dios ha intervenido, la persona que entrega su mente para ser controlada por otro ser humano, a través del método que sea, mesmerismo, hipnotismo, psicoterapia y no sé qué otras técnicas habrá por allá, frenología, en alguna forma moderna, bueno, lo que sea, esa persona de ahí en adelante tiene su mente controlada y poseída por un demonio, o más de uno. ¿Cómo se podrá confiar en una persona que tiene su mente controlada por un demonio? Podemos ser tan débiles como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. 12 años con la enfermedad y era flujo de sangre. ¿Cuán débil estaba esa pobre mujer? Y aquí dice que podemos ser tan débiles, o sea, podemos tener una enfermedad que nos ha llevado, nos ha conducido a una debilidad como la de ella, físicamente hablando, y como está tratando de la mente, pues también mentalmente hablando. Y sigo leyendo, y hay un pero, y el pero dice, pero si aprovechamos la oportunidad que Dios nos ha dado de acudir a Él con fe, no a un hipnotizador o a alguien que practica el hipnotismo o el mesmerismo, la frenología, la psicoterapia, lo que quiera que sea, para controlar tu mente, pero si aprovechamos la oportunidad que Dios nos ha dado de acudir a Él con fe, responderá Jesús tan rápidamente como lo hizo cuando se produjo ese toque de fe. Esto es lo que está diciendo Jesús a través de una vasija de barro. Muy bien. Si tú has sido paciente,
de estos profesionales de estas áreas de la salud que han tomado el control de tu mente y crees en el testimonio de Jesús, crees en estas visiones, en estos sueños que fueron más de 2000 que ella recibió en casi 7 décadas de ministerio. Bueno, lleva esta información al tribunal de tu conciencia. Lee el capítulo completo, Los milagros mentirosos de Satanás. Escucha el título del capítulo. Esos milagros y esas curas a través del poder de la mente supuestamente de otro ser humano son mentirosos. Aquí acabamos de leer: la cura mental es uno de los más grandes engaños que pueden practicarse con alguien. No permitas eso. La solución se llama Jesús. Él es el médico de los médicos. No necesitas nada más. Es lo que está diciendo el mismo Jesús a través del testimonio de Jesús. Corresponde a ti creer o no. No es la voluntad de Dios que un ser humano someta su mente a la de otro. Santiago 4:7 no dice: someteos pues a otro ser humano. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. En vez de ir en la búsqueda de uno de estos individuos, que algunos de ellos es posible que inocentemente estén practicando estas cosas, en vez de ir en búsqueda de esos profesionales de esas áreas de la salud que estudian esas ciencias que estudian la mente humana, escucha lo que acabo de leer aquí. No es la voluntad de Dios que un ser humano someta su mente a la de otro. Al ir con esos profesionales, estás sometiendo tu mente a la mente de ellos. Santiago 4:7 dice: no lo hagas, dice: mejor sométete, y eso incluye someter tu mente a Dios. Cuando Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, ¿qué está diciendo? Entrégame el control de tu mente y sabrás lo que es la verdadera cura y la verdadera felicidad. Cristo resucitado, que está sentado ahora en el trono a la diestra del Padre, es el poderoso sanador. No es un individuo que es un títere de Satanás, aunque no lo vea de esa forma. Miren a Él para recibir poder curativo. ¿A quién? A Jesús. Solo por medio de Él pueden los pecadores acudir a Dios así como están. Jamás podrán lograrlo por medio de la mente de otro hombre o de otra mujer, ¿ok? Eso es obvio. Jamás podrán lograrlo por medio de la mente de otro hombre. Y esto aquí está abarcando a los pastores que utilizan el hipnotismo, que literalmente lo hacen en las iglesias milagreras. En el año 2007 o el año 2008 se publicó en la división suramericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se publicó un juego de 2 cartillas tamaño carta que tenían 500 páginas en total. Una tenía 230 páginas y la otra tenía 270 páginas. Y este era un trabajo que habían hecho en la iglesia para recomendar la reforma pro salud. En esencia era eso. Y ese trabajo fue extraído de estos 5 libros: Consejos sobre el régimen alimenticio, Consejos sobre salud, La temperancia,
el ministerio médico y el ministerio de curación. De esos 5 libros se hizo un gran trabajo y se entregaban esas 2 cartillas, eran 4 reales cada una en la época. En dólares era como decir, en esa época eran tal vez unos 3 dólares cada cartilla. Muy bien. Y al comienzo había una larga introducción, al comienzo de la primera cartilla. Y entre los asuntos que tocaba esa larguísima introducción, advertía acerca de lo que aquí el testimonio de Jesús nos está advirtiendo, a que no vayamos con ese tipo de sanadores, especialmente la parte que yo quiero mencionar hacía referencia a los pastores que dicen que curan cualquier enfermedad. Pues bien, en esa primera cartilla se mencionaba el caso de una hermana de nuestra iglesia que era muy querida, tenía buen testimonio, pero por algunas fallas que había tenido en obedecer la reforma ProSalud, había adquirido cáncer y el cáncer ahora era cáncer de metástasis. Cáncer de metástasis es cáncer inoperable y prácticamente para ella parecía ser que no había cura porque los médicos la habían desahuciado. Y ella estaba en un lugar donde tenía contacto con uno o más, no recuerdo ahora, eso hace 12, 13 años, donde tenía contacto con uno o más médicos adventistas del séptimo día. Y ella tenía un tumor muy grande en el vientre, voluminoso, por cierto, y de allí el cáncer se había esparcido a todo su cuerpo. Y le quedaba poco tiempo de vida, tal vez 2 meses, tal vez 3 meses. Y Satanás le envió una amiga de ella, era mensajera de Satanás, pertenecía a una de estas iglesias milagreras, y conociendo el caso de ella, esa amiga de ella, de esas iglesias que hacen milagros, le dijo: no, pero si no tienes que morir, no tienes que sufrir de esa manera tampoco. En mi iglesia mi pastor cura inclusive hasta cáncer. Y ella luchó contra su conciencia y desesperada, un día decidió ir allá, a esa iglesia de esa señora. Los altoparlantes a todo volumen, con decibeles que parece que van a estallar tus tímpanos, ya debieran haber hecho que ella saliese corriendo de ese lugar, porque Dios no está donde se utilizan servicios ruidosos. Y mucha atención con el volumen de tus altoparlantes en tu iglesia. El diablo se está infiltrando por ese medio en muchas iglesias adventistas del séptimo día. La actitud de las personas, el lenguaje corporal del pastor, los alaridos y los aullidos en esa iglesia debían haber hecho que ella saliera corriendo. Pero ella fue resistiendo al Espíritu Santo, hizo algo muy similar o igual a lo que hizo Eva, y finalmente se le informó al pastor el caso de ella, y él, delante de todo el público, aquel auditorio que estaba allí presente, la hizo venir al frente a la plataforma, y haciendo allí algunos malabares, de manera increíble, el cáncer voluminoso que ella tenía en el vientre desapareció. No tenía ese tremendo tumor. Ella fue para ser examinada, también la vio algún médico adventista, y le dijeron: es increíble, no tienes residuos del cáncer de metástasis que tenías, no hay ningún residuo,
estás completamente curada. En realidad, Señor, ayúdame con los zancudos y los mosquitos. En realidad, esta hermana fue poseída por uno o varios demonios que habían falsificado la cura, y después de cierto tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, le implantaron en la mente la idea de que tenía que suicidarse, y ella misma no sabía que estaba endemoniada. Y ella lo intentó y casi lo logra. Por poco, no murió. Y Dios en su misericordia le extendió la mano de la misericordia y la fueron tratando. Allí estaba presente el pastor adventista, el médico adventista, y bueno, entró en tratamiento y se fue recuperando y se recuperó. Y el pastor de su iglesia, en una conversación que tuvo con ella, le dijo, bueno, hermana, y gracias a Dios que no te suicidaste, no tienes cáncer ahora está todo bien, ¿cierto? Y ella lo mira con una mirada suplicante de angustia y de dolor, de aflicción, y le dice, pastor, ayúdeme. Y el pastor queda perplejo y le dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Dice, porque yo solo me quiero suicidar. El pastor entendió su situación y se le vino a la mente una propuesta y le dijo, vaya al lugar donde supuestamente la curaron y obligue al pastor a que le devuelva su cáncer. Dígale que usted va a devolver la cura. Ore mucho, yo voy a estar orando por usted. Hermanos estuvieron orando por ella y ella, en portugués se dice, tomó coragem, pegó coragem. Bueno, el Señor le dio valor y fue a semejante lugar a devolver la cura. Y llegando allá, nuevamente, fue hasta allá, hasta la plataforma, y explicó su situación con el pastor, pero el pastor no quería. Pero ella estaba firme en su posición. Y el pastor hizo allí unos malabares. Y después de esos malabares, el cáncer, el tumor enorme, voluminoso, allí estaba, volvió a cobrar volumen. Y esta experiencia está registrada en esas cartillas de la división suramericana de 2007, 2008, 2009, ni me acuerdo más. Pues bien, ¿cuántas lecciones aprendemos de esa experiencia de esta hermana? Muchísimas, y muy serias y muy graves. Los demonios tienen esos poderes. Aquí estamos leyendo los milagros mentirosos de Satanás. Es el título de este capítulo 60 de Consejos para la Iglesia, que este tema se trata en varios lugares del testimonio de Jesús. Bueno, pues es muy larga la historia y tampoco la recuerdo toda, pero recuerdo una parte de la historia en que el pastor de su iglesia, pues adventista del séptimo día, ¿ok? Hablando con ella en una ocasión, le dice, hermana, usted sabe que está desahuciada por los médicos y que usted va a morir dentro de poco tiempo. No recuerdo si eran unas pocas semanas. Y ella con la mirada limpiecita, 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 en paz con Dios, completamente libre de los demonios, ya se había arrepentido, ya había aprendido la lección, le dijo al pastor con una voz llena de confianza en Dios y su actitud también, sí, pastor, yo sé que voy a morir dentro de poco, pero también sé que Jesús me resucitará cuando Él regrese. Triste y dolorosamente, ese no es el caso de muchos en nuestra iglesia, muchos de nuestros hermanos.
Han hecho una o varias visitas a esas iglesias y ahí se han quedado. Y porque llegaron con un dolor por aquí y allá con los gritos del pastor y con sus malabares, el dolor desapareció y ahí se quedó. Y no sabe que fue poseído por uno o varios demonios. Esto es sumamente delicado. Sigo leyendo. El ser humano jamás debe interponerse entre los agentes celestiales y los que sufren. Interponerse es un obstáculo. Ese pastor, ese médico, ese psicólogo, ese psiquiatra, el profesional del área que sea, bueno, peor un charlatán, un espiritista, mucho peor, un curandero, un rezandero, mucho peor, ni hablar. El ser humano jamás debe interponerse entre los agentes celestiales y los que sufren. El texto está diciendo que debemos ir a Jesús directamente. No necesitamos intermediarios. Ahora, yo estoy leyendo la biografía que escribió su nieto, me refiero al nieto de la profetisa, Ellen Goldwhite, y como ella le hizo un pedido muy fuerte a Dios de que ella tenía mucho miedo de aceptar la orden que Dios le estaba dando de que fuera a contar a otros esa primera visión que le había dado, de que el ego se le fuese a agrandar y el orgullo se fuese a posesionar de ella y perdiera su alma. Y a través de un ángel, creo, bueno, puede ser, sí, creo que fue a través de un ángel, no recuerdo detalladamente, pero bueno, es fácil de comprobar. El Señor le dijo que cuando Dios la viera, que estaba siendo tentada a dejar que el orgullo, el ego, se inflara, el Señor la protegería a través de la enfermedad. Y ella estuvo enferma en muchas ocasiones. No podemos afirmar, como lo dije cuando filmé la serie sobre el testimonio de Jesús, que todas las ocasiones fueron porque el ego se le iba inflando. No, no podemos afirmar eso. Pero leyendo no solamente la biografía de ella, sino también, eso está también aquí en notas biográficas de Ellen G. White, está en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, está en otros lugares. Bueno, los hermanos oraban por ella. Eso es muy diferente y Dios la curaba. Pero eso es muy diferente a entregarle la mente, someter la mente al control de otro ser humano. Ese individuo es un obstáculo porque tú estás demostrando que desconfías de Dios y estás confiando en un ser humano que puede ser peor que tú. Es un obstáculo y no debemos hacer eso. Sigo leyendo. Cada uno debería estar en una posición de cooperar con Dios al dirigir las mentes de otros hacia Él, hacia Dios. Contadles de la gracia y el poder de aquel que es el mayor médico que el mundo ha conocido. No nos pongamos nunca bajo el control de la mente de nadie. La cura mental es la ciencia más horrible que jamás se haya presentado. Todo malvado puede usarla para llevar a cabo por medio de ella sus malignos designios. No tenemos nada que hacer con semejante ciencia. Deberíamos tenerle miedo. Nunca deberían entrar en nuestras instituciones ni siquiera sus principios más elementales.
Bueno, léelo por favor con tus propios ojos. Consejos para la Iglesia, capítulo 60, Los milagros mentirosos de Satanás, página 601. Ya regresamos.